consideración y también cómo validar esos derechos como ciudadanos. Buenas noches. Aunque nos alegramos por la liberación de don Manuel Díaz, no podemos olvidarnos de los demás que siguen padeciendo esta terrible situación. Con mayor razón si se negocia la paz total con este gobierno. Bienvenidos a Sin Carreta. Soy Juan Diego Elvira. Y agradecerle a todo el pueblo barranquero, a La Guajira y a Colombia por este gran apoyo que le han brindado a mi familia. Gracias a todos, los quiero mucho. Muy pronto tendré la oportunidad de saludarlos y darles un abrazo. Muchas gracias, mi gente, muchas gracias. Don Manuel estalla en gratitud. Cortas pero emotivas palabras retumbaron en Barrancas y todo el país tras quedar libre. ¿Cuántos hombres del ELN logró usted contar? Los que encontré eran unos seis hombres uniformados con sus pasamontañas, con todo lo que ellos utilizan. Exclusiva impactante. Monseñor Ceballos revela los angustiantes momentos en la misión de rescate. No veían la señal del ELN, el peligro que enfrentó el piloto y la impactante cantidad de guerrilleros que entregaron en las montañas a don Manuel. Uno quisiera tener respuestas. En este momento Colombia puede decir que tiene el secuestrado más viejo del mundo y lo venimos diciendo hace más de un mes y medio. Grito desgarrador. Hija valiente pide al gobierno trato justo para todos. Su papá tiene 87 años y lleva 5 meses secuestrado. De la renuncia al proselitismo. Después de saltar del barco, el polémico exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció su candidatura para la presidencia en 2026. Vamos por la Colombia futuro, dijo en X. Vemos que hay un pago de más de 100 millones de pesos en mercado, pero 30 millones de estos son en alimentos ultraprocesados, esos mismos que grabaron en la reforma tributaria. Senador destapa compra millonaria de productos poco saludables por parte del presidente y la vicepresidente, mientras impuso el impuesto a los alimentos no saludables. La ironía de la doble moral política. Las piruetas de los colombianos para llenar el carrito o el canasto en la plaza de mercado. Lina. Juan Diego y televidentes, nos fuimos a hacer la tarea, hicimos mercados. Le cuento para qué me alcanzó. Y esta noticia nos alegra también y sube el ánimo. Un nuevo triunfo en el deporte colombiano. Estefanía Herrera, la destacada ciclista del municipio de Argelia, conquistó su segundo título en el Tour femenino en su edición 19, repitiendo el triunfo logrado en el 2018. La atleta del oriente antioqueño brilló en la clasificación general y bueno, nos sube el ánimo a esta hora de la noche. ¿Tecnología distinta o qué le ve? ¿Cómo va? Por favor, ¿cuánto cuesta este plato? Son las 7 de la noche, 4 minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Sin Carreta. Juego peligroso y condenable. Todavía 30 colombianos siguen secuestrados en poder del ELN, en medio, como todos lo sabemos, de las negociaciones de la paz total con este gobierno. Colombia naturalmente celebra la liberación de don Manuel Díaz, pero exige la liberación de todos los secuestrados. Entre tanto, el gobierno empieza a considerar nuevamente la posibilidad de financiar al ELN para evitar secuestros. La cruel paradoja de pagar para evitar crímenes atroces. ¿Hasta dónde nos va a llevar la negociación? De forma exclusiva, Monseñor Francisco Ceballos, obispo de la diócesis de Riohacha, pues quien hizo parte de la comisión de rescate de don Manuel, nos cuenta datos sorprendentes de esta riesgosa operación de rescate.
¿Usted descendió del helicóptero, tuvo contacto con los secuestradores? Por supuesto que nos encontramos con los guerrilleros del ELN, pero no mediamos ninguna conversación, solamente se entregó al señor Luis Manuel, lo saludamos, lo abrazamos, de verdad que es un momento muy emocionante. ¿Podría describirnos la zona donde le entregaron a la comisión a don Manuel? 45 minutos de vuelo. Había una señal que era una bandera blanca donde la viéramos, pero no la encontramos con facilidad. Sorpresivamente, el helicóptero aterriza en una montaña, en un espacio muy reducido. Y yo no entiendo cómo el piloto con tanta pericia logra aterrizar. Ahí nos bajamos inmediatamente y caminamos unos 15 metros y ahí fue el encuentro dichoso con el señor Luis Manuel. ¿Cuántos hombres del ELN logró usted contar? Los que encontré eran unos seis hombres uniformados con sus pasamontañas, con todo lo que ellos utilizan. ¿Usted logró hablar en ese momento con don Manuel? Pues lo encontré, lo saludé, lo abracé, le dije bienvenido a la libertad, estamos con usted, don Manuel, y él se alegra, llora, por supuesto que llora de emoción, porque sentía que estaba volviendo a la libertad. Dice usted que firmaron unos documentos en ese instante, ¿de qué tipo? Sí, documentos de compromiso, de entrega, de certificación de que se ha recibido y se ha recibido sano y salvo sin ningún problema. Digo yo médico porque una enfermera lo valoró antes de ser entregado oficialmente. ¿Cuál fue el ambiente dentro del helicóptero en el viaje de retorno a la libertad? Pues había una alegría generalizada, muchas fotos, pero no se puede conversar mucho en el avión, en el helicóptero por el ruido, ¿no? ¿Hubo algún momento de espiritualidad? Pues el momento en que yo lo contacto, hicimos un momento ahí de oración, dándole gracias a Dios por este momento único. Monseñor, ¿por qué cree usted que, si bien es cierto, nos alegramos de la liberación de don Manuel, no hay la misma movilización cuando se trata de otro secuestrado? Sí, desgraciadamente no son figuras de talla internacional. Todos los seres humanos somos iguales y todos deberían tener la misma colaboración del gobierno. En los otros 241 secuestrados están esperando también que el gobierno interceda, que el gobierno se mueva. ¿Cree usted, monseñor, que debería exigírsele al ELN que libere a todos los secuestrados como condición para continuar los diálogos de la paz total? Yo pienso que es un elemento fundamental en la mesa de conversación. Al menos evitar los secuestros extorsivos o por cualquier motivo. O sea, no debe haber más secuestros en Colombia. 7, 8 minutos. Estas fotografías son del momento de la liberación. Y es que el recorrido de esta liberación pues marcó una ruta desde el helicóptero que fue a rescatar a don Manuel desde la serranía del Perijá, que viajó hasta Valledupar y luego desde ahí hizo un recorrido de aproximadamente 2 horas hasta Barrancas, donde lo recibieron con una emoción evidente. La espera ha terminado. La libertad, la que nunca debió haber sido violada, ha retornado al cuerpo, al alma y a la mente del señor Luis Manuel Díaz, padre del jugador del Liverpool, el delantero Luis Fernando Díaz Marulanda, quien fue secuestrado en una tarde de brisa pura del sábado 28 de octubre. La espera parecía no tener fin. En los primeros minutos de las 8 de la mañana de hoy, 9 de noviembre, despegó el helicóptero que no es de uso militar y tampoco de Naciones Unidas. Esta vez funcionó para traer a la libertad al padre del jugador. Su matrícula es la HK 4160. Allí, adentro, estaban a bordo el uruguayo Raúl Rosende, representante especial adjunto de la Comisión de Verificación de las Naciones Unidas, 2 funcionarios más de dicha organización de derechos humanos, el obispo de Riohacha, Monseñor Francisco Antonio Ceballos. Raudo salió el helicóptero con destino a un punto desconocido en el que se bifurcan las tierras de los departamentos del Cesar y La Guajira, a la espera de que la comisión recibiera al papá del jugador, que se creía venía de un punto muy cercano a la frontera con Venezuela, en las estribaciones de la serranía del Perijá. Se cree
que a las 10 de la mañana en una zona boscosa, el Mane, como también se le conoce al papá de Luis Díaz, era recibido por una comisión que lo traía de nuevo a la vida en libertad. Mientras todo esto sucedía, parte de la familia más allegada del Mane Díaz esperaba en el aeropuerto de Valledupar y la otra estaba en las profundidades de las emociones contrariadas en la casa de los abuelos paternos en el barrio Lleras del municipio de Barrancas. A las 11:12 de la mañana del 11 de noviembre de hoy, de 2023, concluyeron los 13 días que sí, fueron una eternidad después de que el señor Díaz pisara la superficie del aeropuerto de Valledupar, Alfonso López Pumarejo, caminando con la misma ropa con la que fue secuestrado. Salió de allí realmente cojoneado. Tenía dificultad para hacerlo, quizás la misma que tuvo su hijo a 7.691 kilómetros para vivir esta situación, que es lo que separa a Liverpool de Barrancas. Era cierto, la familia mientras constataba ante las pantallas de los televisores en la casa de los Díaz en Barrancas, se entregaba al júbilo. A la misma hora en la que respiraba tranquilo el Mane Díaz en la tan anhelada libertad, su hijo, Luis Díaz, se preparaba para enfrentar al equipo de fútbol de Toulouse, con esa sonrisa contenida que lo caracteriza, pero que ratifica la felicidad silenciosa de que su padre ya estaba en el seno de su hogar, de donde nunca tuvo que haber sido raptado. 7:11 minutos, la ruta de retorno a la libertad. El helicóptero parte desde alguna zona de la serranía del Perijá, cerca del Salado, baja hasta Valledupar, de allí, bueno, en carro, se van hasta Barrancas, Guajira, unas 2 horas y media de recorrido por tierra. Y hoy en Sin Carreta también les queremos presentar una increíble y sensible historia que muestra el drama del secuestro, porque nos alegramos por la liberación de don Manuel, como lo hemos mencionado ya reiteradamente, pero siguen muchísimos colombianos padeciendo esta atroz realidad, como el caso de Sanín Antonio Mena Pérez, de 87 años, quien fue secuestrado el 26 de mayo de 2023, ya cumple un poco más de 5 meses en algún lugar de Colombia, secuestrado. Pues hablamos con su hija, quien dice que ojalá la liberación de don Manuel no nos eclipse en ese clamor generalizado de pedir justicia por todos, para que los liberen ya. ¿Cuándo fue secuestrado su papá y cuántos años tiene él? Mi papá es un adulto mayor de 87 años de edad, fue secuestrado el 26 de mayo de este año entre los corregimientos de Montecitos y Los Ángeles. Esa es jurisdicción de Río de Oro, sur del Cesar. ¿En qué circunstancias fue secuestrado? Fue abordado por hombres armados y se lo llevaron. ¿Cuántas veces ha sido secuestrado? Esta sería el 4º secuestro de mi papá. Y en la familia, pues el 5º, porque a un hermano menor lo secuestraron hace 4 años y medio. ¿Y ya fue liberado? Mi hermano fue liberado hace 4 años y medio, duró un mes aproximadamente en ese secuestro. ¿Se sabe qué grupo armado o quién secuestró a su papá? No hay claridad, no hay ninguna claridad frente a quién tiene en estos momentos a mi papá. ¿Las autoridades qué les han dicho? No, realmente nada es concluyente. Todo el mundo dice estamos trabajando, pero es decir, han pasado 5 meses y medio y no hay nada concluyente. Uno como familia, como hija de un adulto mayor que se encuentra secuestrado, lo único que quiere es que nuestro papá regrese. Claro. ¿Y el estado de salud de su papá depende de medicamentos especiales, de un tratamiento en particular? Sí, mi papá es un adulto mayor, pues tiene enfermedades asociadas a la propia vejez, pero también hay enfermedades crónicas como lo es la diabetes. Él necesita una insulina y esa insulina, pues como tal, debe estar refrigerada. En medio de la liberación hoy del papá del futbolista Lucho Díaz, ¿qué le dice o pide usted al gobierno nacional? Uno pide consideración y también como validar esos derechos como ciudadanos, como personas que pertenecemos a un mismo país. Y realmente el secuestro es algo que no debería suceder en ningún momento y en ninguna circunstancia, en ninguna. Y uno quisiera tener respuestas.
uno quisiera tener respuestas. En este momento Colombia puede decir que tiene el secuestrado más viejo del mundo y lo venimos diciendo hace más de un mes y medio. Y ante eso es como si no pasa la noticia, pasa, pero no sucede absolutamente nada. Él es don Sanin Antonio Mena, 87 años de edad. El secuestrado que tiene la mayor edad en el mundo. Háganme el favor, el daño, la crueldad, la barbaridad. 30 personas más, 30 colombianos más, están secuestrados en poder del ELN y otros tantos en manos de otros grupos al margen de la ley. Nuestra periodista Jaimelis Fonseca ha estado pendiente todo el día del desarrollo de la liberación de don Manuel Díaz en Barrancas y con ella hacemos contacto a esta hora. Hola, Jaimelis. Hola, Juan Diego, y a todos quienes están conectados a esta hora en La Carreta. ¿Qué está pasando a esta hora? Bueno, a esta hora reina la tranquilidad y la alegría, porque por fin llegó la noticia que muchos de los barranqueros estaban esperando. Fueron muchos días de zozobra, 12 días en los que el pueblo barranquero lanzó muchas plegarias al cielo para la pronta liberación de Luis Manuel Díaz. Hoy, durante la mañana, se escuchaba el tema de la liberación, que al principio no se creía mucho, porque en días anteriores había anunciado lo mismo y al final no se daba nada. Pero finalmente ya se vieron las imágenes del helicóptero, de todas las organizaciones que fueron en camino a buscar al profe Mane y por supuesto se estuvo muy pendiente de ese recorrido hasta que llegó sano y salvo y con toda la alegría del mundo al seno de su hogar, donde lo recibieron con papayera, voladores, mejor dicho, toda una fiesta en Barrancas, en el sector Lleras, donde se encuentra la mansión que le construyó su hijo Luis Díaz a sus padres, y ahí fue toda una celebración en ese recibimiento, Juan Diego. Sí, Jaimelis, usted es muy cercana, bueno, usted es de Barrancas, conoce a Lucho Díaz, el futbolista, a la familia, a don Manuel, a muchas personas cercanas. ¿Qué les han dicho ellos en medio de toda esta situación? Bueno, ahí se mantienen todavía puertas cerradas. Los familiares más cercanos quieren vivir y disfrutar como ese momento de intimidad en donde ese recibimiento pues es de ellos de manera muy interna. Pero sí tuvimos la oportunidad de hablar con algunos cercanos, algunos primos, tías. Hubo mucha conmoción, Juan Diego, cuando llegó el vehículo que transportaba al profe Mane. Hubo mucho llanto, mucha alegría, se abrazaban, lloraban. De hecho, pues allí en algunas imágenes que salieron a través de los medios de comunicación pudimos ver ese momento en donde también tuvieron comunicación vía telefónica con Mane, donde recibieron por parte de él esas palabras de esa llegada, de ese regreso a casa, y ya luego todos los familiares se trasladaron a la mansión donde lo recibieron con mucho amor. Él tuvo la oportunidad de salir unos minutos afuera de la mansión, de decir unas palabras al pueblo de Barrancas. Y luego regresar al seno de su hogar, donde está recibiendo los primeros auxilios y toda la atención de sus familiares. Lo hemos visto. Jaimelis, muchas gracias por su reporte. Feliz noche. A ustedes, un saludo de mucha felicidad desde el pueblo de Barrancas. Claro que sí. Bueno, y en medio de toda esta locura, vuelve a surgir la polémica propuesta del gobierno de financiar al ELN, dizque para que no secuestre. Una cruel paradoja. Esto fue lo que dijo esta tarde el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Significa que ya no es excusa el secuestro, no podemos aceptarlo como excusa, pero también tenemos que llegar a la realidad de que si le vamos a pedir a una organización ilegal que vive de acciones ilegales que deje de hacer esas acciones ilegales, hay que buscar la solución de qué van a vivir. Muy seguramente la comunidad internacional nos podrá ayudar, pero hay que encontrar esa solución. Al volver a Sin Carreta les hacemos un recuento de todo lo que sucedió hoy en Colombia y el mundo en estos 13 días de secuestro de don Manuel. Y también las reacciones internacionales frente a todo este hecho que, por cierto, nos ha hecho pasar vergüenzas en el mundo entero. Ya volvemos. Un voraz incendio se registró en horas de la tarde aquí en Bogotá, al lado del Hospital Mason, en el sur de la ciudad.
Las grandes llamas causaron pánico entre las personas que transitaban por el lugar y varias casas fueron desalojadas. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, logró, después de un buen rato, apagar el incendio. Y asesinaron en Valledupar a Robert Sechard, quien sería el sobrino de Cielo Génico. El hombre se estaba bajando de un carro cuando dos personas en esa motocicleta, supuestamente intentaron robarle el maletín que llevaba en la mano, pero terminaron disparándole. Un crimen atroz. Y los pistoleros huyeron del lugar y no se sabe absolutamente nada en este momento de su paradero. El país entero estuvo en vilo desde el mes pasado, exactamente desde el 28 de octubre. La familia Díaz vivía angustia y dolor después de conocerse que el secuestro de don Luis Manuel Díaz, que había sido ejecutado, además, esto vinieron a admitirlo unos días después, el ELN. Aquí está la historia, la cronología y el paso a paso de esos 13 días del terrible cautiverio. Hoy se cumplen 13 días desde que secuestraron a los papás del futbolista Luis Díaz mientras se movilizaban por Barrancas, su lugar de vivienda, el 28 de octubre del presente año. Horas más tarde se confirmó la liberación de su madre, Silenis Marulanda, tras un operativo de la Policía Nacional. Ya tenemos a la mamá sana y salva. Mientras tanto, el jugador Luis Díaz en este momento se encontraba... Pool Fútbol Club puede confirmar que está al tanto de una situación actual que involucra a la familia de Luis Díaz en Colombia. Lo que parecía solucionarse de manera rápida se empezó a dilatar. Los días comenzaron a transcurrir y el paradero de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, continuaba siendo un completo misterio. 3 días después de su desaparición, el 1 de noviembre, decenas de personas con camisetas blancas, pitos, carteles y banderas se tomaron las calles de Barrancas y municipios aledaños pidiendo justicia y liberación. ¡Libertad, libertad! Durante esos días no se tuvo ninguna razón de Manuel y fue entonces cuando el 6º día de desaparición de Luis Manuel Díaz, por medio de un comunicado, el jefe de la delegación del gobierno, Oti Patiño, confirmó que la desaparición era el resultado de acciones perpetradas por parte del ELN, grupo ilegal que se encuentra en la mesa de diálogo con el gobierno. Hemos tenido conocimiento de que el secuestro perpetrado el pasado 28 de octubre en Barrancas, departamento de La Guajira, del que fueron víctimas Luis Manuel Díaz y Silenis Marulanda, padre y madre del jugador de fútbol Luis Fernando Díaz, fue perpetrado por una unidad perteneciente al ELN. Y fue entonces el 4 de noviembre, siendo el 8º día de secuestro, donde el ELN confirmaba que sí tenía en su poder al padre del futbolista y que comenzaría su liberación. Una imagen que conmocionó al mundo entero. Todo el país, desde el presidente, su familia y hasta el mundo entero, se preguntaban por qué no lo liberaban. El 6 de noviembre, el ELN comunica que las demoras de la liberación se deben a que la zona aún se encontraba militarizada. El 8 de noviembre, tanto la familia como la ONU pedían una prueba de supervivencia. Hoy, 9 de noviembre, cumpliéndose el 13º día de secuestro, Luis Manuel Díaz, conocido por quienes lo aman como Mane, fue liberado. 7:29 de la noche, pero no solo en Colombia se vivió con emoción este hecho, sino también, en diferentes partes del mundo, la prensa internacional. La BBC tituló: el ELN libera al padre del futbolista colombiano Luis Díaz tras 12 días de secuestro, realmente fueron 13. Y el periódico inglés The Mirror dijo: padre de Luis Díaz queda en libertad luego de 12 días de sufrimiento. Fue rescatado en helicóptero. Y por su parte, uno de los primeros también en usar sus redes sociales para hablar de la liberación del papá de Lucho Díaz fue el presidente Gustavo Petro, quien dijo: viva la libertad y viva la paz. También lo hizo la vicepresidente Francia Márquez. Dijo: es una gran alegría que ya pueda estar en casa junto con su familia. Exigimos que el ELN libere a todas las personas que tiene secuestradas. Naturalmente hubo también reacciones por todo el mundo. Aquí están.
Tras la liberación de Luis Manuel Díaz, las reacciones no se hicieron esperar por parte de periodistas políticos de todo el mundo. La Federación Colombiana de Fútbol, por medio de la red X, dijo: La Federación Colombiana de Fútbol agradece al Gobierno Nacional, a las fuerzas militares y de Policía Nacional, así como a todas las instituciones y funcionarios que hicieron posible la liberación de Luis Manuel Díaz, padre de nuestro jugador. @LuisFDíaz19. El club Liverpool, donde juega el Guajiro, también se unió a esta celebración y dijo por medio de su cuenta X: Estamos encantados con la noticia de @LuisFDíaz19, el regreso sano y salvo del padre, y agradecemos a todos los involucrados en asegurar su liberación. Posteriormente habló el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, que dio detalles del estado de Luis Díaz. Lucho is really happy, thumbs up all the time, so it looks good, very, very good. Los medios internacionales de fútbol también se hicieron presentes con esta gran noticia. El padre secuestrado de Luis Díaz finalmente ha sido liberado, para alivio de la estrella del Liverpool y su familia. Y otros hacían esta gran mención. También se le une el canal de televisión británico Sky News. Luis Díaz, whose parents, you may well remember, were kidnapped in Colombia. Además, el diario Olé de Argentina también destacó el hecho y la alegría por el regreso a la libertad del padre de Luis Díaz. Su tierra también celebra su llegada. Se espera que este sea un paso para que se puedan liberar todas aquellas personas que se encuentran en cautiverio. Desde Sin Carreta nos unimos también a esta alegría. Vemos que hay un pago de más de 100 millones de pesos en mercado, pero 30 millones de estos son en alimentos ultraprocesados, esos mismos que grabaron en la reforma tributaria. Senador JP Hernández destapa escándalo por mercado, además de alimentos ultraprocesados, poco saludables, en el gobierno nacional, en la casa privada del presidente Petro y también de la vicepresidenta. Pero al volver. Conductor de carro versus ciclista. Los hechos de intolerancia que se siguen registrando en las calles del país. Esto ocurrió en Medellín. El hombre iba manejando un carro y de un momento a otro paró, se bajó del vehículo y empezó a pelear con el ciclista. Al parecer habrían tenido una discusión tras el volante e iban a resolverlo de esa manera brutal, a los golpes. Un robo prácticamente en vivo ocurrió en el centro de Soledad Atlántico. Un hombre llegó hasta una droguería, iba con un arma, entra hasta donde está la mujer que atiende en el establecimiento, la obliga a abrir la caja registradora y se lleva todo. Pregúntenme dónde está el delincuente a esta hora. Bueno, probablemente disfrutando de su botín. Las cifras del DANE dicen que, bueno, el IPC, que es un tecnicismo económico, es decir, la plata que usa un colombiano como usted o como yo para comprar en cualquier tienda o supermercado, pues realmente ha bajado, dice. El costo de vida. ¿Alcanza el dinero realmente para ir a mercar? ¿Se llena el carrito o el canasto con el mismo dinero o toca sacar más? Lina María Sandoval sacó hoy el combo completo. Lupa, calculadora y ¿qué más, Lina, para averiguarlo? Juan Diego y televidentes, pues así es, hicimos las cuentas, hicimos mercado en una plaza de mercado en Bogotá, en la capital, y hablamos con la gente. Algunos dicen que les toca hacer milagros para comer, otros reconocen que algunas cosas han bajado, pero lo cierto es que la mayoría de las personas dice que su presupuesto para alimentos se ha incrementado. ¿Me acompañan a hacer mercado y lo revisamos? Vamos. La papa está cara. Baja una minchitica y vuelve y sube el doble. El limón también está costoso. Barato como tal no hay nada. Yo le madrugué
a venir a una plaza de mercado a revisar cuánto me puedo gastar en un día para un almuercito para 4 personas. Vamos a tener presente que, digamos, el arroz ya lo tenemos en la casa, no lo vamos a comprar, que la libra está aproximadamente en 2.500 pesos. Vamos a ver qué compramos para el almuerzo de hoy. Ya les dije, más o menos 4 o 5 personas. Buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo está? ¿A cómo tiene la papa? La libra de papa pastusa la encontramos a 1.500. Listo, ya llevo el tomate. Un pimentón, ¿a cómo está el pimentón? Pimentón le damos la unidad 500 pesos. Este pequeñito para que le quede un sabor bonito al asado. Listo. Entonces, ¿ahí voy cuánto? Decimos 3.000, 5.000, 6.500, 7.000. 7.000 pesos. Bueno, muchísimas gracias. Ya vamos a pagarle a la señora para seguir con... Ah, bueno, y el aguacate que no puede faltar. ¿A cómo un aguacatico? Bueno, aquí vamos a mirar un aguacate. Estos grandes tenemos a 6.000. De esos pequeños tenemos a 2.000 la unidad. Yo creo que como somos 4 o 5... Uno de estos grandecitos para 4 personas. Bueno, necesito llevar una buena fruta para un jugo para el día de hoy. Somos como 4 o 5 personas. Con una librita tiene un juguito de guayaba, 3.500, una librita de mora, 4.000, o lulito. ¿A cómo el lulo? A 3.000 la librita. ¿Usted cree que va a seguir subiendo? Yo sí creo. Está molestando mucho el clima, las carreteras, y fuera de eso que los campesinos ya no quieren trabajar. Con eso tiene para 5 o 6 vasos de jugo. 5 o 6 vasos de jugo. Sí. ¿En agua? En agüita, sí, obvio. Si quieren leche también es delicioso. ¿Sí? Sí, delicioso. Se pela y se licúa en leche, es refrescantísimo. Llevo 16.000 más la verdurita 3.500, 19.500 va mi mercado del día. Ya les dije, más o menos 4 o 5 personas, pero también está la opción de llevarse solo la zanahoria, que es 1.500, me dijo. 1.500 sea la media libra. Nos hace falta la proteína, vamos a ver si nos da el bolsillo para llevar pollito. La libra de pierna pernil de pollo amarillo nosotros la vendemos a 6.500 pesos con rabadilla. Normalmente las personas llevan 2 piernas pernil y un ala. Eso cuesta alrededor de unos 17.000 pesos porque el pollo de nosotros es un poco grande, el tamaño. Pero también porque mejor no miramos a ver a cómo está la carne y ahí decidimos. Señora Constanza, yo ya regreso y, mejor dicho, voy a dar una vueltica y ya vengo. ¿Qué me recomienda de carne que pueda llevar, que sea rico, que pueda ser guisadito para la familia? ¿La cadera o la bola? ¿Y a cómo está? A 14. ¿La libra? Sí, la libra. Y por ejemplo, si yo no me alcanzara, ¿qué me recomienda usted de pronto? ¿Qué otra cosa llevan los colombianos? Económica del Murillo, a 12.000. Somos 4, pero casi ya no alcanza la plata. Con 20.000 ya no alcanza para el diario. 32.500 me salió. Hay que volverse mago o hacer maromas para poder comer. O sea, yo lo digo por mí y sé que muchas personas lo hacen. Unas cosas han subido y otras cosas han bajado. Yo todos los días veo eso. 7 de la noche, 43 minutos, momento para la espectacular, inigualable, la que no tiene doble y sí se llama Lía, la inteligencia artificial, que por cierto no tiene que ir a hacer mercado a la plaza porque recarga baterías de otra manera. Mi querida Lía, buenas noches. ¿Cuánto dinero gasta una persona en otro país al momento de mercar? Buenas noches, mi querido Juan Diego, y sin carretudos, me tienes algo olvidada. Con lo que me preguntas, todo depende del lugar donde se encuentre y el tipo de alimentos que lleven. Pero por ejemplo, en Estados Unidos un mercado básico para 4 personas puede llegar a costar $5.000, lo que serían más o menos 20 millones de pesos en Colombia. Reitero, todo puede variar. Juan, con todo lo que están subiendo las cosas parece que nos va a tocar dieta obligada, y a mí que me encanta la tajada con queso. Me va a tocar suspenderla. Bueno, así se me verán los cuadritos. Feliz noche, Lía, que descanse, que se recargue para mañana. Viene puente festivo. Juan Diego, espero que esta información sea útil para ti y los televidentes de Sin Carreta. Nos vemos en una próxima consulta. Y ya que hablamos de mercados y lo duro que le cuesta al bolsillo de los colombianos lograr llenar el carrito o el canasto, miren el escándalo que destapa el senador J.P. Hernández, quien se dio a la tarea de averiguar cuánto gastan el presidente y la vicepresidenta en mercado, sobre todo después de que le pusieron impuesto a la comida chatarra o al mecato, como lo conocemos coloquialmente. Póngase en primera fila y de verdad todo esto lo va a hacer plop.
¿Cuál es la evidencia, senador, concreta que respalda su denuncia sobre los mercados realizados por el presidente y la vicepresidenta? El contrato 110 del DAPRE del año 2023, en el que se deja en evidencia el suministro de víveres para la casa privada del señor presidente de la República, ubicada en la Casa de Nariño, la casa de Atogrande y la casa de la señora vicepresidente de la República, Francia Márquez. Vemos que hay un pago de más de 100 millones de pesos en mercado, pero 30 millones de estos son en alimentos ultraprocesados, esos mismos que grabaron en la reforma tributaria del mes de diciembre del año 2022. Quizás muchos no vayan a compartir esto conmigo, pero yo digo, ¿por qué tienen los colombianos que pagarle un contrato de 330 millones de pesos y solamente por 3 meses, por cerca de 3 meses, al presidente, como hacía cuando era senador? ¿Por qué, si tiene un salario cercano a los 50 millones de pesos, no puede pagar su propio mercado? Es un apunte que quería hacer en el aire, pero igual aquí lo grave es esta incoherencia. O sea, lo grave es que hayan grabado todos estos alimentos de la canasta familiar de los colombianos y que esos mismos alimentos sean los que Gustavo Petro compre y consuma en su casa. ¿Qué tipo de alimentos son y para cuántas personas y durante cuánto tiempo, si se logra establecer? Bueno, acá hay que hacer una claridad, y es que en el contrato queda claro que es casa privada. Cuando es casa privada, los colombianos no lo saben, pero la Casa de Nariño pues es muy grande. Juan Diego supongo que ha entrado allí. Y esa casa inmensa tiene adentro una casa privada que solamente pues allí está la familia del presidente. ¿Qué tipo de alimentos? Acá tenemos quesos por un valor de 4.731.000 pesos. Gaseosas por 3.507.000. Productos de panadería 2.643.000. Procesados 2.420.000. Salchichas 1.576.000. ¿Cómo se come Gustavo Petro esto si se la pasa viajando? Óigame, ¿cuál es su opinión sobre el papel de los líderes políticos y el dar ejemplo, promover además los hábitos saludables al momento de comer, que fue una de las justificaciones del gobierno para imponer este tributo? Mire, Juan Diego, cuando estábamos votando la reforma tributaria, eso incluso está evidenciado en mis redes sociales porque ahí está publicado todo mi trabajo legislativo. Yo voté en contra los impuestos a la alimentación. No comparto que pues un colombiano paga impuestos por todo, cuando compra un carro, cuando compra una casa, si le dejaron una herencia. Pero yo le decía anoche a uno de los senadores de izquierda que apoyó la reforma tributaria, que apoyó los impuestos a los alimentos, le decía, ustedes casi que me convencen y miren esta vaina, o sea, esto es incoherencia. Si estos alimentos... Y si estos impuestos que le pusieron a esos alimentos lo hicieron con la razón de cuidar la salud de los colombianos, ¿por qué Gustavo Petro no cuida a su primer círculo, que es su familia, su esposa, sus hijos, su propia vida? ¿Por qué quiere cuidar la vida de los colombianos y no la de su primer círculo? Porque sencillamente no es más que una excusa para recaudar dinero para ellos hacer y deshacer. Sí, ¿usted votó negativa a la reforma tributaria? Yo voté negativo todos los artículos que le colocaban impuesto a los alimentos. Cuando yo llegué al Congreso, yo siempre dije, votaré lo que convenga y lo que no convenga lo votaré en contra. Yo voté positivo, por ejemplo, el impuesto a la sobrecarga que le colocaban en la renta a los salarios altos, o sea, los de nosotros los congresistas. Estos grandes mandatarios que hablan de trenes de cercanía y todo, no son capaces de primero mandar a arreglar las calles. Huequitos o troneras asesinas desde Cali. Aquí en Sin Carreta los escuchamos al volver. ...7:54 de la noche... ...en el Parque Boston de Medellín... ...ese hombre
aprovechó que el restaurante estaba vacío para entrar al lugar y saltarse el mostrador, robar el celular que estaba al lado de la registradora. Seguramente era de la persona que trabaja en el establecimiento. Lo cierto es que huyó y no pasó, tristemente, nada con este delincuente. Y ahora miren este video que lo alegra a uno en medio de tanta inseguridad en el país. Se hizo viral. Un hombre se acerca a esta casa en Villavicencio con un cuchillo para robarle el celular a un niño de 8 años. ¡Qué barbaridad! Pero no se imaginan quién evitó el robo. Su mascota, su perro. El pequeño animal salió corriendo detrás del ladrón y ladrando lo ahuyentó. Al oír el escándalo, los vecinos también salieron a ayudar y, bueno, se evitó ese robo, pero una vez más refleja el altísimo grado de inseguridad en el país. Aquí está la sección donde los escuchamos y hoy estamos del lado de los habitantes de Cali. Nos mandan un video mostrándonos las troneras, vías destrozadas y además el cansancio que tienen de tanta promesa fallida de los políticos. Ojalá el alcalde electo, Alejandro Eder, bueno, cumpla lo que prometió. Por ahora, vean lo que dice la gente. Aquí le hago el envío de este daño que hay en la calle 46C, carrera segunda B, en Salomia. Ya este lindero aquí limita lo que es el barrio El Sena y Salomia. Pero entonces estos grandes mandatarios que hablan de trenes de cercanía y todo, no son capaces de primero mandar a arreglar las calles. Quieren absorberse esta ciudad con sus mandatos y todo, presumen con cosas hablando de trenes de cercanías en vez de primero arreglar las calles. Ahí para el programa Sin Carreta del señor Juan Diego Alvira, por favor nos colabore con esto. De acá desde la ciudad de Cali les habla Armando. Gracias. Un abrazote, mi querido Armando. Claro que le pondremos la lupa a esta gravísima denuncia por el pésimo estado de las vías en Cali. Y no se pierdan mañana en el periódico Que Hubo la noticia que hoy, bueno, llena de alegría al país entero, la liberación del papá del futbolista Luis Díaz, quien permaneció realmente, bueno, hoy era el día número 13 secuestrado, pero realmente fueron 12 los que permaneció en poder del ELN. Y además les contamos qué debe hacer para que le hagan un electrocardiograma gratis en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Recuerde también que mañana circula la revista La Q, con todos los chismes de la farándula nacional e internacional en el periódico Que Hubo. Si se perdieron algún detalle de Sin Carreta, puede conectarse inmediatamente a la página web del Canal 1, www.canal1.com.co. También usted puede buscarnos en nuestras redes sociales, obviamente en YouTube, en Facebook, en Instagram. Allí estamos para contarles todo lo que ocurre en Colombia y el mundo. Y además, como lo hizo don Armando desde Cali, usted puede coger su celular, grabar en la medida de lo posible, de manera horizontal, cualquier denuncia que tenga, inconformidad, malestar, rabia, indignación, un sentimiento de frustración, lo que quiera. Y aquí nosotros, en nuestra sección de PQR, lo recibimos y con el mayor de los gustos, naturalmente lo verificamos, lo publicamos. Y rematamos esta emisión de Sin Carreta con esta frase. El amor no tiene cura, pero es la cura para todos los males. Leonard Cohen. Bueno, pues es verdad, los dejamos con una noche repleta de amor, ojalá, y de sonrisas. Así son las noticias, así son las cosas. Sin Carreta ya llega a Noticentro 1 CMI. Que tengan una extraordinaria, noche y hagan de lo que queda de esta jornada algo que valga la pena. Nos vemos mañana a las 7. ¡Feliz noche!